quiero ganar si es por mí. No quiero vencer si es por mí. No quiero nada si es por mí. Quiero hacer tu voluntad. Cuando Dios me dio este mensaje, me vi obligado a pensar como ese Gedeón antes de ser llamado que algún día fui, que en alguna ocasión fui. Yo a la verdad era de esos hombres que creía en un Dios, pero que al parecer era algo ajeno a lo que sucedía con la humanidad. Yo creía en lo personal, muy profundamente, que existía un creador, que existía alguien mayor, pero por lo que yo vivía, pensaba que no estaba jugando a mi favor. Incluso mi pastor conserva una carta acerca de lo que les estoy diciendo. Le escribí un testamento acerca de tantas preguntas que me hice. Y yo creo que ese Gedeón también existe en cada persona, cada vez que se encuentra en dificultades, se encuentra en problemas, que quiere salir a hacer preguntas, que tal vez no quiere hacerlas. Además de eso, quiero contarles que jamás fui bueno para la matemática e incluso me quedé 2 años consecutivos en el colegio en la misma materia. Y les toco este tema porque vamos a hablar de cierta forma de matemáticas. Pero en conclusión, hablaré como hombre y trataré de pensar como tal. Existe una pequeña historia en el libro de los Hechos que yo, tratando de ubicarme en tiempo y espacio en aquella situación, por más que lo intenté y lo vi de todas las formas, el resultado siempre fue el mismo. Siempre me dio quejas. Sumé el rechazo más cárcel, la ingratitud más la injusticia y el cansancio más los azotes. Y sin importar el orden de los factores, el resultado siempre fue el mismo. El resultado siempre me dio quejas. Según las matemáticas, el orden de los factores no altera el producto, pero la historia que les voy a contar, pese a que los sumandos son los mismos y el orden similar, el resultado final se va a ver alterado por 2 tipos que en lugar de sumar las circunstancias adversas, las deciden restar. Y de esta resta, por imposible que parezca, da como resultado adoración. Algo totalmente distinto a mis matemáticas. Y como si esta adoración fuera el resultado de una matemática mal formulada, permíteme decirte que no es el resultado final, sino que de esta respuesta se desprenden otros beneficios como lo es la liberación y la paz no solo personal, sino también de todos los que te oyeren. Estos físicos matemáticos son Pablo y Silas, y la historia algebraica está en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 11 en adelante. Sé que muchos conocen la historia, pero te la voy a tratar de contar un poco para que sepas más o menos de qué trata. La historia es de Pablo, que se encuentra en cierta ciudad pregonando las buenas nuevas, y una mujer que tenía un espíritu de adivinación se lo molestaba continuamente, y más cansando a Pablo, expulsó ese espíritu en el nombre de Jesús, mas los amos de ella lo tuvieron que demandar porque cuando salió el espíritu de esa mujer perdieron las esperanzas de su ganancia, y al demandar a Pablo y a Silas los encerraron y los azotaron. Eso es lo que cuenta más o menos el libro de los Hechos. En esta historia yo no pude dejar de observar una matemática errada. La vi de todas las formas y en todos los órdenes posibles, y es lo único que vi, un problema mal resuelto. Y es que para mí, en lo muy personal, la obediencia da como resultado bendición, prosperidad, salud y protección. En cambio, el dolor, mires como lo mires, es igual a quejas. El dolor te hace quejar. Si estoy en buen camino, no es lógico que me encuentre con piedras en los zapatos. En cambio, aquí es lo contrario. El obedecer conduce a estos hombres a ser rechazados, injuriados y, como si eso fuera poco, azotados y encarcelados. Y es aquí donde se produce una mala operación. Estos misioneros, pese a todas estas catástrofes no naturales, terminan adorando. Y hay algo en mis débiles instintos que no cuadra, que no encaja. Dice el versículo 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios.
y los presos los oían. Si la Biblia estuviera relatando mi historia, lo más probable es que en ese versículo diga, y Carlos Pérez se quejó y se quejó hasta quedarse completamente dormido. Y creo que es lo normal, pues los azotes no son caricias, el rechazo no es lo que se espera cuando estás haciendo lo que se supone te dijo Dios que hagas, la injusticia es lo que menos esperas si estás obedeciendo a la voz de Dios. Estoy siendo muy sincero y como dije, estoy hablando y pensando como hombre. Ahora quiero que te ubiques en los zapatos de Pablo y Silas y me respondas si tu suma da el mismo resultado que el de ellos o te da el mío, que es quejas. Si te da el mío, entonces desaprendamos esa manera fea de factorizar, porque como dije, no importa el orden de los factores, el resultado siempre va a ser el mismo. Siempre vas a tener el mismo gemido como respuesta. Y mejor aprendamos de las matemáticas de estos dos individuos. Si a mí me preguntasen, ¿qué hubieses pensado si hubieras estado viendo a Pablo y a Silas mientras a estos los apresaban? Mi respuesta sería, eso sucede cuando no haces la voluntad de Dios. Eso sucede cuando te adelantas a sus planes. Y si me volviesen a preguntar, ¿y qué opinas acerca de lo que les pasó a estos dos individuos en aquella prisión? Mi respuesta sería algo como, la verdad es que no creo, porque no son así las bendiciones según está escrito en la ley de Moisés. Además, eso no es éxito. Éxito es tener una gran casa, dinero en el banco y unos cuantos de millones de likes en Facebook. No las cicatrices en la espalda y el rechazo de tanta gente. Eso de ninguna manera es bendición. No si estás en tu juicio cabal, en tu juicio sano. Soy sincero, la verdad es que estoy convencido de que vivimos en una generación demasiado enfocada en lo material. El que tiene quiere tener más y el que no tiene odia al que tiene. Y hay gobiernos que trabajan o que operan de esta manera. Hacen que los pobres odien a los que son ricos cuando los pobres quieren ser ricos. Y es algo totalmente absurdo. Tal como lo dice el versículo 19, que sus amos perdieron las esperanzas de sus ganancias. Así que como verán, todo este pleito, todo este embrollo nace del dinero, de la raíz de todo mal. La respuesta a todas mis respuestas es simple. Mi concepto de felicidad, bendición, éxito, se enraizan en las necesidades personales. Y eso sin duda hace que mi suma acerca de lo que Dios hace en mí, en beneficio a los demás, hace que mi respuesta o mi resultado dé siempre quejas, porque soy egoísta, porque solo pienso en mí y nadie es más importante que yo. En cambio, yo creo saber la fórmula para que te dé como resultado adoración. Si pensaras en los demás, si los vieras, si los amaras como dices amarlos, estoy seguro que las matemáticas serían como las de Pablo, como las de Pedro o como las de nuestro amado Señor Jesucristo, que no importan los azotes, las persecuciones, ni la cruz, si tan solo puedes salvar a un amigo. Incluso Jesús dijo, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Juan 15:13. Por esta y otras tantas razones, Pablo diría con gran autoridad, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Primera de Corintios 10:24. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley. Gálatas 6:2. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Romanos 12:10. Yo creo que uno de los más grandes problemas en lo concerniente a la vida ministerial es que se gesta de la esperanza de un sueño bastante personal. Y no es que sea algo malo, porque yo creo que de alguna forma nuestros sueños se adhieren a los de Dios. Lo que yo le llamo problema es que si permanecemos pensando en nosotros, las necesidades no dejarán de ser prioridad. Y por consecuencia, seguramente es que tus actos, aunque sean dedicados a las almas, van a provocar un desamor por las situaciones adversas, tal como lo son los azotes y la cárcel, que te harán pensar que Dios es un malagradecido o que Dios no está siendo bueno contigo. Y es ahí el error. Se podría decir que del egoísmo nace la queja
y del amor por los demás la adoración. Si Jesús murió en paz, tranquilo y hasta se podría decir que feliz, es porque nada lo hizo por él, sino que lo hizo por ti. Michael Monsoor, militar, el 29 de septiembre del 2006, el pelotón se enfrentó en un combate contra 4 insurgentes en anticipación a más ataques. Monsoor y 3 francotiradores se posicionaron en un tejado. Algunos civiles que ayudaron a los insurgentes bloquearon las calles cercanas y una mezquita cercana transmitió un mensaje de radio instando a las personas a pelear contra los estadounidenses y los soldados iraquíes presentes. Monsoor se encontraba protegiendo a sus compañeros, 2 de los cuales se encontraban a 5 metros de distancia. La posición de Monsoor, escuchen bien, lo hacía el único del equipo con una fácil ruta de escape del tejado. De repente, una granada fue lanzada en el tejado por un insurgente que se encontraba en la calle. La granada le pegó a Monsoor en el pecho y cayó al suelo. Monsoor se abalanzó sobre la granada y la cubrió con su cuerpo, salvando las vidas de sus 3 compañeros. Monsoor fue malherido y a pesar que fue evacuado inmediatamente, murió 30 minutos después. 2 de los que se encontraban con él resultaron heridos por la explosión, pero sobrevivieron. Voy a darles un ejemplo más y quiero que se percaten en la fecha. El viernes 8 de diciembre de 2017, Mercedes Zambrano, junto con su esposo, regresaban de ver a su hijo de la escuela de unos 7 a 8 años en una motocicleta, cuando de repente un taxi hizo una mala maniobra y los hizo caer. Mercedes, por proteger a su bebé, no puede protegerse ella misma y cae de una forma tan brutal a tal punto de terminar en coma y fallecer 2 días después. Su esposo se fracturó una pierna, pero vivió. Y su hijo, milagrosamente, salió ileso de aquel terrible accidente. Yo creo que alguien le tuvo que decir a esa mujer un susurro: felicidades, salvaste a tu hijo. Y tal vez ella se fue tranquila, se fue en paz y hasta se podría decir que feliz. En el miedo y el riesgo hay un microsegundo que te da la oportunidad de pensar en todo. Es una especie de cámara lenta, o como le llamo yo, el microsegundo eterno. Piensas en la familia, en ciertas cosas del pasado, en tantas experiencias que te dan la fuerza para dar tu vida por alguien más. Y lo sé porque viví ese microsegundo durante el terremoto del año que pasó acá en Ecuador. Cuando Jesús está en la cruz, vive algo así. Indudablemente pudo haberse salvado. Recuerdo que ciertas personas dijeron: si es hijo de Dios, sálvese a sí mismo. La verdad es que yo creo que esos hombres no sabían lo que pedían. Era como decirle a un león hambriento: cómeme si puedes. Indudablemente Jesús podía haberse salvado. Yo estoy completamente seguro de ello. Pero Él nos miró. Desde la cruz Él ya nos estaba viendo. Ese es el microsegundo que lo hace permanecer, lo hace pedir perdón por los demás. Él murió hace 2000 años, pero desde la cruz, como dije, ya nos vio. Él ya nos amó. Jehová se ha arrepentido de muchas cosas, según las Escrituras. Pero yo pienso que el haber entregado a su Hijo por ti, el haber entregado a su Hijo por mí y por todos los que estamos aquí, buenos, malos, creo que no está en esa lista. Cuando tú entiendes que el amor por los demás es el propósito de todo, no hay azote, ni granada, ni accidente que te cambie el resultado de adoración. Cuando tú entiendes esto, no importa los sumandos o su orden, la respuesta siempre será la misma. Adorarás, adorarás y adorarás, porque nada lo haces por ti, lo haces por los demás. Con tal de que ellos estén bien, tu adoración permanece. Y la respuesta es que vives en ese microsegundo en el que ya no vives tú, más Cristo vive en ti. Y nada impedirá que adores, y aún con azotes, aún en la cárcel, aún en la cruz, adorarás porque no has hecho nada por ti, que no cubriste la granada por ti, y que si no te protegiste en aquel accidente, fue porque
la vida no se trataba de ti, sino de aquel bebé, de aquellos que estabas protegiendo. En Juan 18, 3 al 8, dice lo siguiente. Quiero que me presten mucha atención. Ya estamos por finalizar, por cierto. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, versículo 4, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Repetiré el versículo 4 y quiero que noten algo. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Versículo 6. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Me preguntaba hace varios días por qué esa gente caería en tierra si se supone que no reconocían la deidad de Dios. Y lo que a mí se me ocurrió es que el versículo 4 es la respuesta, el que repetimos. El saber lo que le sobrevenía a Jesús lo descontrola, lo desespera. El saber le hace una mala jugada. Reconocemos que Jesús es Dios, pero no olvidemos que es hombre. Así que, como es hombre, no puede evitar responder como Dios. O como diría yo, se le salió lo Dios. Y algo airado, porque como contra un león o un ladrón llegaron a prenderlo, responde: yo soy. Yo creo que al escuchar ese rugido hasta el infierno se postró en tierra. Dice el Salmo incluso, el Salmos 76:7, presten mucha atención. Tú, temible eres tú, ¿y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Esto es lo que sucedió. Sin duda, durante ese enojo, Jesús tiene ese microsegundo. Entre el versículo 6 y 7 hay un cambio de ánimo. Jesús tiene ese microsegundo eterno y piensa en ti, piensa en mí y vuelve en sí. Eso lo llevaría a responder otra vez en el versículo 7: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Lo dice algo más calmado. Respondiendo Jesús: os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. En otras palabras, es mi vida por ellos. Lo único que yo puedo ver entre estas líneas es un cambio de enfoque. Si Jesús se dejaba llevar por la ira, perdía a los que amaba. Jesús dejó de pensar en él, e insisto, para poder pensar en ti. Y es ahí cuando Jesús se entrega literalmente en manos del enemigo, diciendo: habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Lucas 22:53. El resumen de la ley es el amor. Si piensas en ellos y crees en ellos, lo que te suceda a ti no importa. Lo que importa es que libraste a una esclava de espíritu. Lo que importa es que salvaste a un niño. Lo que importa es que salvaste a tus compañeros de guerra. El resto creo que es gloria. Si arriesgas tu salud, tu vida, tu seguridad por los demás, ya no serán los clavos los que te sostengan, sino el amor. Y aún en la cruz adorarás. En esta Navidad, no dejes que tus necesidades formen parte de tus decisiones. No dejes que tus necesidades influyan en lo que quieres hacer. Dedícate a crear un arca por amor. Dedícate a ofrecer a tu bebé como ofrenda de amor, pero por amor. Dedícate a dejar tu parentela por amor.
y hazlo todo por amor. Pablo dijo, puedes hacer cuanto quisieras, pero si no tienes amor, no eres nadie. Piensa en los demás. Utiliza la Navidad, aunque no sea bíblica, para brindar amor, no lo que tú crees que es correcto, porque ni siquiera lo que tú crees es bíblico, a menos que estés fundamentado en la roca. Tienes que saber que todas son oportunidades. La gente ahora se pone susceptible, se pone delicada. Y como dijo una profesora de teología en mi clase, hay que aprovechar esos momentos en los que la gente se encuentra triste. Hay que aprovechar para hablarles de Dios, porque es la única manera de penetrar ese corazón de piedra que muchos tienen. Te doy las gracias por prestarme tu atención. Te deseo una feliz Navidad y que Dios te bendiga. Hasta una próxima ocasión y un próximo programa de Reuniendo un Rebaño. Pasa muy bien.